tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este segundo día de nuestra Feria de la Música, Feria Provincial de la Música, desde La Pampa, y desde La Pampa y compartiendo con distintas provincias, y no solo provincias, sino también desde otros encuentros, desde otros países, que gracias a esta virtualidad, con sus cosas lindas y sus cosas complejas también, pero nos ha permitido estos encuentros tan enriquecedores, y la posibilidad de trascender todo tipo de fronteras también, ¿no? Así que, bueno, en esta Feria de la Música, bueno, que estamos así como estrenando formato, estrenando feria, estrenando experiencia, porque es un gran desafío, como les contábamos, es la tercera Feria de la Música que hay en nuestro país, así que es una gran experiencia, y hacerla virtual ni hablar. Y bueno, hemos preparado una agenda muy diversa, y en toda esa diversidad no podían faltar, bueno, acá el compañero, director, maestro Muchi Jerez, de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa, y las y los compositores, que como bien decía recién Muchi, son tan fundamentales, ¿no? Para que después la música aparezca, para que la música sea. Así que yo simplemente darles la bienvenida desde todo el equipo de la Secretaría de Cultura, agradecerles a todos y a todas los que nos acompañan, quienes van a estar compartiendo sus experiencias, quienes están a través del chat, quienes están a través del Facebook siguiéndonos, compartiéndonos. Muchísimas gracias por todo este acompañamiento, que está siendo muy lindo, que se siente cálido, aunque no nos podamos encontrar presencialmente o no nos podamos abrazar y demás, pero se siente que están ahí, y eso es súper importante y necesario en este tiempo. Así que bueno, muchas gracias, y Muchi, te dejo. Bueno, muchas gracias, Malva, por tu cálida bienvenida. Para nuestra banda sinfónica es un enorme placer participar en esta feria de la música virtual, pero que no es impedimento para estar cerca, y sobre todo de gente con la que afortunadamente tengo un vínculo muy cercano, porque habitualmente trabajo con los compositores que tenemos aquí como invitados. Solo me queda Ricardo, que él desde su Montevideo, y pronto seguramente estará aquí con nosotros. Pero me parece muy importante dimensionar la tarea que hacen nuestros compositores, porque decididamente sin ellos no tendríamos música nueva que interpretar. Y tal vez en un concierto uno ya ve la obra terminada, y me parece que no conoce el proceso por el cual se llegó a moldear esa obra. Y me parece muy importante ponerlo en dimensión para que la gente pueda disfrutarlos y fundamentalmente conocerlos. Yo les voy a ir preguntando, pero la idea es de una mesa de charla en donde sin duda habrá paralelismo o perspectivas distintas sobre tres ejes que son puntuales. Primero, el proceso creativo. El segundo, nuestra raíz, el folclore. Y también el rescate de compositores y obras con un fuerte sentido de pertenencia al lugar de cada uno. Y también contar un poco la actualidad que está atravesando cada uno. Es decir, que voy a empezar por el primer eje y los voy a ir invitando. Los presento primero a Viviana Danzanto, Ricardo Figueiras, nuestro Guillermo Esquiavigón, que es nuestro compositor estable del organismo, y querido amigo Fernando Lerman. El proceso creativo pone en juego muchos elementos.
para ustedes, ¿cómo conjugan esos elementos y de qué manera? Comienzo con Viviana. Bueno, a todos, a los que no veía, antes les escribe mucho y que agradezca tu invitación y que agradezca a la Secretaría de Cultura por esta iniciativa que es muy importante. Y en realidad siempre mi proceso creativo comienza con una idea que puede, o sea, o que casi siempre está fuera de lo musical. Mi música siempre es muy descriptiva, sobre todo paisajística, pero a veces descriptiva de otros aspectos de la vida humana, ¿no? Y entonces casi siempre ese proceso comienza con ideas que no tienen que ver con lo musical, ideas que voy anotando, que necesito anotar como forma de organización propia, ¿no? Y esas ideas muchas veces después son como disparadores para encontrar elementos musicales, ahí sí, propiamente musicales, que me van a ayudar seguramente a expresarlas, ¿no? A llegar hasta el público con esa idea, hasta quien la escuche. Y después de pensar en esas ideas, siempre voy a lo formal directamente. Siempre para mí, a mi criterio, lo formal es lo que organiza mi obra y lo que organiza mi propio proceso, ¿no? Entonces, siempre estoy como pensando en cuál va a ser el desarrollo formal de mi obra, que seguramente va a ser también un desarrollo formal que permita expresar esas ideas, ¿no? De la forma que yo quiero expresarlas. Que por otro lado también ayuda a calcular la duración de la obra, que no es una cosa menor, ni para mí, ni para el público, ni para lo que uno quiere expresar. Pero por otro lado, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de tanta virtualidad, la cuestión de la duración de la obra también influye incluso hasta cuando uno quiere difundirla, ¿no? A ver cuánto tiempo de música te piden para cada momento, para cada programa, para cada festival, o sea, entonces no es una cosa menor desde varios puntos de vista. Por eso digo que lo formal como una cosa orgánica igualmente, ¿no? O sea, no como casillas, digamos, sino como una cosa orgánica, pero que me permite organizar todas esas ideas, organizar lo armónico, organizar lo melódico también. Generalmente me baso en motivos chiquitos, ¿no? No tanto si bien he hecho obras con variación de temas, ¿no? Pero generalmente me baso más en motivos más chiquitos que después voy desarrollando, o de los cuales puede surgir otro tema distinto, totalmente opuesto, ¿no? Al original. Pero bueno, se van conjugando todos esos elementos siempre o casi siempre en función de ideas que son extramusicales, que son descriptivas, que son programáticas, y bueno, y en base a eso es que organizo todo el resto. Muy bien. ¿Y en tu caso, Fernando? Bueno, primero los saludo a todos formalmente, muchas gracias por la invitación. En mi caso tengo así multiplicidad de sistemas. A veces se me ocurre el título de una obra y 5 años después empiezo a componerla. A veces empiezo por una idea rítmica, una idea melódica, o sea, arranco por, es más, tengo por ahí una carpeta de bocetos musicales, una carpeta de títulos, una carpeta, o sea, pero me ayuda mucho después, una vez que me tiro la pileta, como ir, un poco como decía Viviana, ¿no? Ir organizando, ¿no? Ir de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? Ir desde el
título y qué carácter va a tener toda la obra, a qué carácter va a tener cada movimiento, a qué quiero contar. Generalmente trato de contar cosas que me resultan muy, muy cercanas, que hablen de mí o de mi país o de mi ciudad, pero siempre trato de manejarme con lo que conozco mucho, ¿no? No, porque, digamos, lo otro serían como ejercicios, ¿no? Ya componer en estilo tal o qué sé yo. Pero bueno, para mí los impulsos son muy diversos y a veces entre un título y una obra pasan muchos años, pero muchos, ¿eh? O entre una idea, digamos, tengo a veces, después voy llenando, ¿no? A veces se me ocurre por ahí el nombre de cada movimiento y después, bueno, qué ritmo va a tener, qué voy a usar en cada movimiento, qué escala voy a usar, qué carácter voy a usar y así. Bárbaro. Le paso la pelota a Guillermo. Y para vos, Guillermo, ¿cómo es el proceso creativo? Bueno, saludo también a todos, gracias a la Secretaría, a vos, Muchi. A mí me encantan estas cosas, poder charlar con colegas, poder ver cómo piensan, porque por ahí el trabajo del compositor es súper solitario y nunca sabes si estás haciendo las cosas bien o mal, tampoco te importa a veces si estás haciéndola bien o mal. Entonces, entre esa balanza entre las cosas que vos podés hacer, las que debés hacer, las que tenés que hacer, el proceso creativo se va reformulando todo el tiempo. Yo por lo general hago todo distinto en cada obra. No tengo un proceso, porque siempre pienso que lo tengo, y cuando arranco la obra se va todo a la miércoles en un ratito, o sea, no llego ni a los 2 primeros compases, que ya la obra estoy haciendo otra cosa de la que me había planteado, y ya estoy a los machetazos en el medio del monte, porque no hay un camino. Una vez que ya solté las riendas, ya no hay más un camino, entonces ahí se me empieza a poner como todo muy, muy turbio, y hay veces que se disfruta mucho ese proceso, y hay veces que se sufre mucho, sobre todo cuando tenés tiempos, cuando tenés un manejo de la ansiedad malo, se ve también. Entonces, cuando vos tenés un tiempo de entrega, y vos decís, no voy a llegar, y no voy a llegar, y a lo mejor lo resolvés en la misma noche cuando te dieron más tiempo, y todo ese proceso es la parte linda en realidad de la composición, y la parte que estás solo como cuando decían que estaba Bonavena arriba del ring, que estaba solo, le sacaban hasta el banquito. Yo siento lo mismo. O sea, estás solo y se te van ocurriendo pequeñas cositas y decís, bueno, esto va por acá. Mi proceso creativo, a mí lo que más me gusta es inventar reglas nuevas, como inventarme mi juego. Entonces digo, bueno, acá me prohíbo hacer tal cosa. Entonces tengo que armar un juego con las cosas que me prohibí. Entonces, así, bueno, en esto no se tiene que escuchar ningún cambio de forma, supongamos. Entonces, tiene que ser toda una sola cosa. Entonces, esa es mi única regla a cumplir. Y dentro de eso, pase lo que pase. Después de eso, voy, por ejemplo, me gusta mucho jugar con capas a mí, en algunas partes, y he tenido etapas en las cuales la música me está molestando, y lo único que trato de hacer es arruinarla lo menos posible. O sea, la idea que se me ocurrió, trato de decir, bueno, estaba re buena, ¿cómo hago para no arruinar esto que bajó? O sea, porque cuando nos baja, por lo menos a mí, esos insights son cortitos, perfectos, y es como una cosa que se te da, digamos, no es una cosa que es tuya. Entonces, bajo esa idea es como ver una veta de una madera en el aire, y vos tenés que sacarle todo lo otro, y vos decís, acá saqué de más, me parece, y volver, y entonces voy y vuelvo, y es casi circular, y eso en algunos procesos. En otros procesos todo lo contrario, es decir, bueno, sé que tengo poco tiempo, voy a lo seguro y trabajo desde el oficio. Es decir, bueno, a ver, se necesitan 2 minutos y medio para, como lo pasó para el agua, esto que me habías pedido vos para el agua, con el río Atuel y todo esto, bueno, era muy poco tiempo. Entonces digo, hay poco tiempo, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, yo tenía la sensación, por ahí como dicen a Fernando y Viviana, la sensación de querer mostrar algo que sea visual. Entonces encontré ciertas escalas, me fui anotando qué es lo que me gustaba, y fui como haciendo una investigación, llegando al cero, al que más pude, al cero absoluto, que son 3 acordes, una obra con 3 acordes. Y esos 3 acordes fui jugando con momentos y texturas a través de esos 3 acordes. Pero también tengo música que no hay música, que en realidad que es solamente para el cerebro de la otra persona.
que es para que el otro se imagine y usar la cabeza del otro como si fuera un sintetizador, digamos, una cosa así. Entonces yo digo, imagínate el agua, imagínate la lluvia, imagínate una piedra que sale de adentro de un saxo con un do. Entonces, esa mezcla, el único lugar donde existe es en tu cabeza. Entonces ya ahí estoy usando, mi instrumento deja de ser lo físico y pasa a ser ya directamente el público. El que lo recibe pasa a ser la obra, no tiene duración específica. Entonces me gusta jugar mucho con lo conceptual también. Y bueno, voy haciéndolo como puedo. En resumen. Está muy bueno. Yo les confieso que una de las facetas que más disfruto como conduciendo es estrenar obras, porque en particular me genera una adrenalina de saber que eso que se imaginó un compositor va a sonar a la luz ahí en determinado momento. Y en ese generar de adrenalina, ¿no? Me supongo en la parte de ustedes, ¿no? La sensación, y lo que más me gusta, descubro también, es poder interactuar. En el caso tuyo te tengo muy cerca, lo mismo a Viviana, equivale a decir que por ahí puntualmente les pido, y a través de ese pedido es que también vamos construyendo la obra, diciendo, bueno, mirá esto, mirá cómo me sale, o mirá cómo puedo, está bien, podemos modificar. Equivale a decir que en esa construcción con el propio compositor y a través del organismo y de los músicos, es una de las facetas que más me gusta hacer habitualmente. Y un poco para ir introduciendo el segundo tema, que tiene que ver con nuestra raíz, les voy a nombrar obras puntuales con las que yo he podido trabajar con ustedes. Y en el caso, el primero que voy a abordar es Ricardo, porque él es como el pendiente que me queda, pero... Y además porque tengo mucha curiosidad con la música del Uruguay, y porque en la charla que mantuvimos previo a este encuentro, me manifestaba que él se preocupa por rescatar a compositores uruguayos, y puntualmente él como instrumentista encarga obras para él estrenar. Entonces, desde ese lugar, Ricardo, y desde la raíz de la música, ¿cómo es tu inquietud? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué buscas? ¿Y qué es lo que desearías proyectar? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias, maestro, por la invitación, a la Secretaría de Cultura, a los compositores, que quiero decir que los admiro, a los tres, a Fernando, a Viviana, a Guillermo. Me encanta su música, son unos capos. La verdad que los felicito, me encanta. Y bueno, el tema todo de conseguir la música y buscar los compositores, todo esto comenzó porque cuando yo estudiaba en ese momento con María Noel Luzardo en Buenos Aires, ella me decía, justo se acercaba a un festival que se iba a realizar en Uruguay, y ella me motivó y me decía, mirá, Ricardo, en Uruguay no hay obras para saxofón, te tenés que encargar, es tu obligación, como quien dice, de tratar de hablar con los compositores y que empiece a crear un repertorio. Bueno, ahí empezó todo el tema. Lo que pasa que no conocía muchos los compositores que había en ese momento, entonces empecé un tema de investigación. Voy a empezar a investigar los compositores que había. Algunos los conocía ya, como Lamarque Pons, como Héctor Tosar, como Fabini, que fueron, grandes compositores. Entonces empecé a rescatar música que había sido abandonada, perdida por ahí, rastreando los archivos de la universidad, música que conseguía con solistas que la tocaron en algún momento y después no se tocó más. Y bueno, y ahí empezó el tema de la transcripción, probando transcripciones de violín y piano, de cello y piano. Y bueno, y ahí comencé, hubo cosas que funcionaban y otras que no funcionaban tanto. Y después, a raíz de eso, empecé a trabajar con los compositores que había, acá en Montevideo, con la cátedra de composición de la universidad,
mostrando el instrumento, y bueno, y pidiendo que escribieran obras, que los invitaba a que escribieran, que conocieran el instrumento, a que tratar de crear un repertorio, y bueno, y así empezó todo el tema del repertorio que hay hasta ahora. Y también en un momento siempre les pedía a los compositores que escribieran su música, pero que en algo de la obra hubiera ritmos propios uruguayos. Entonces hay música, por ejemplo, que tiene partes de murga, que tienen candombe, que son más o menos sobre todo mucho el candombe. Los compositores, sobre todo populares que escriben, tienen muchas raíces candomberas, algo de milonga, pero en eso y murga, es lo que más se escucha en la música uruguaya. Sobre todo, toda la música que encargué original, que me han escrito para mí, tienen esos ritmos. En algún movimiento, en alguna parte, manejan esos ritmos. Maravilloso. Y ya de lleno a nuestra música. A mí les confieso que mi tierra siempre me produce, bueno, primero una inquietud de búsqueda, de intentar reflejar, y es así que en la medida que tengo posibilidades, siempre busco algún motivo para mostrar nuestra tierra a través, o pintarla con sonido. Y aquí a Viviana, creo que pronto saldrá a la luz, le pedí una suite que justamente es de mi tierra, y que me gustaría que, bueno, sobre todo a todos los pampeanos, pero sin poner un límite, porque me parece que ya la música trasciende toda barrera, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste para la suite? Contame. Bueno, sí, habíamos hablado con vos justamente de componer una suite que estuviera formada casi íntegramente por ritmos o especies folclóricas pampeanas, ¿no? Y en realidad es lo que a mí más me interesa y me preocupa como compositora, porque como intérprete lo que siempre estudié como dentro del repertorio de música argentina es casi siempre ritmos de otras regiones del país, ¿no? No solo de compositores que habían tenido alcance nacional, sino de compositores de otras provincias, y siempre me pareció que la música pampeana a nivel instrumental, digo yo, ¿no? Que la música pampeana no había tenido como esa oportunidad, ¿no? Salvo, bueno, con Argentino Valle, ¿no? Entonces, a mí, digamos, es un interés particular y una preocupación que yo tengo por mostrar los ritmos folclóricos, y no solo los ritmos, sino todas las características estilísticas que tiene la música pampeana, mostrarlas desde lo instrumental, porque obviamente desde la música vocal tenemos grandes exponentes muy admirados. Desde la guitarra, ¿no? La guitarra, claro, y el canto, también, ¿no? Sí. Fundamentalmente, ¿no? Sí, y bueno, justamente a mí lo que me interesa, ahora que decís guitarra y canto, que casi toda nuestra música pampeana es de guitarra y canto, o sea, y no solo guitarra y canto así, dicho así, sino que lo que a mí me llama mucho la atención es que la misma persona es la que canta y toca la guitarra, o sea, no es un cantor que es acompañado por otros. Es muy solitario eso, es muy intimista, y entonces lo que a mí me interesa exponer en todo eso es que cuando esta cantidad de instrumentos como es la banda, ¿no? Cuando cierta cantidad de instrumentos tiene que interpretar eso, que siga teniendo esa esencia intimista. O sea, a mí me interesa ese tipo de
sonoridad, justamente para respetar, digamos, siempre respetando las características de la banda como un instrumento complejo, ¿no? Complejo, capaz de generar distintas texturas, distintos planos y demás, pero que siga teniendo esa esencia que remita a lo solitario, que remita, por ejemplo, a nuestro oeste, que no es para nada parecido a la franja este, a la ciudad de Santa Rosa y sus alrededores. Mucha de la música que vos nombrabas de canto y guitarra nació en el oeste, o por lo menos se inspiró en el oeste. Entonces, justamente en esa suite que compuse para la banda, si bien hay sí momentos de un carácter más fuerte y de una sonoridad más jugada, más comprometida, armónicamente incluso, y también hay diferentes texturas y todo, pero sí mi preocupación está siempre en eso, ¿no? En que la esencia de lo que somos los pampeanos, que además ha sido traducida en nuestra música, no solo en nuestra música, en el resto de las artes también, pero que eso siga quedando en mi música, ¿no? No digo que tenga que ser una regla general, digo que es mi propia preocupación como compositora. Maravilloso. Fernando, con vos recuerdo tus 5 esquinas porteñas, la música basada en los poemas de Oliverio Girondo, el cuento del algarrobo del cielo. Equivale a decir que para vos nuestra música está muy presente también en lo que pensás y en lo que plasmás. Y contame, ¿cómo? Sí, para mí es imposible hacer música si no empiezo por alguna cosa que tenga que ver con la música argentina. O sea, es casi que no. Por ejemplo, no podría hacer lo que hace Guillermo. O sea, en un sentido, ¿no? Hay otras obras folclóricas de Guillermo que están buenísimas. Pero no podría tener una paleta tan amplia como la que tiene Guillermo. En general yo necesito, pero bueno, por ahí porque toqué mucho música popular, entonces vengo muy de ahí, entonces necesito saber a qué estoy refiriendo todo el tiempo. Y me gusta, más pensando un poco más profundo, digamos, qué decimos cuando decimos música pampeana, música argentina, música del noroeste, digamos, o sea, digamos, si uno lo piensa como más profundo, son como gestos musicales que quedan como impregnados de una región o viceversa, es una región que eligió gestos musicales y que después pasan los años y son así, entonces uno dice, bueno, sí, un huayno es el noroeste argentino, entonces es una construcción cultural de muchos años, ¿no? Eso hay que entenderlo y hay que acordar con eso también, porque yo conozco compositores que digamos que o que no les importa o que no acuerdan, dice, bueno, eso es una construcción, qué sé yo, la ensalada griega tiene alcaparras porque alguna vez un griego le puso alcaparras y quedó así, o la ensalada rusa lleva zanahoria y papa, bueno, o sea, sí, pero en algún momento eso se consolidó, o sea, evidentemente, o sea, eso, por ahí te digo lo que te discuten los que dicen, bueno, la música no tiene fronteras, no tiene, digamos, un poco sí y un poco no, ¿no es cierto? Es algo, o sea, un poco tiene, o por lo menos tiene determinado. Porque en Argentina, por ejemplo, ahora toda la Argentina toca el tango, pero durante muchos años era la música de Buenos Aires, o era, entre comillas estoy hablando, ¿no? O era, sí, la música ciudadana, ¿no? Ahora yo en la obra nueva que estoy pensando, estoy un poco tratando de discutir eso de la música ciudadana, porque ya la Argentina tiene ciudades importantes, entonces no, el tango no es la única música ciudadana, y eso en realidad tiene que ver un poco con un juicio que hizo hace unos 100 años Bela Bartók, en donde sí, por ahí en esa época tenías la música de las ciudades, ¿no? Y la música rural, entonces hay gente que te sigue hablando de lo urbano y lo rural como hace un siglo atrás, pero ahora por lo menos, digamos, en Argentina tenés orbes, unas cuantas, digamos. Santa Rosa no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad.
tiene las características y los problemas de una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema interesante. Y bueno, en las 5 esquinas porteñas, puntualmente, ahí cada esquina es una esquina importante para mi historia personal. Una es la casa de mis padres, otra es mi casa actualmente, que vivo hace 25 años, otra es el conservatorio donde estudié y enseño. O sea, cada esquina es un lugar, otra es una clínica donde nacieron mis hijos, entonces cada una de esas esquinas, digamos, representa un lugar así muy cercano al corazón. Entonces yo como que asocié cada una de esas esquinas con con un ritmo y con escalas o con cosas, entonces, que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con el lugar, ¿no? Y bueno, eso me sirve para tener que decir, ¿no? Eso me da tela para cortar como compositor, ¿no es cierto? En el cuento sinfónico estaba el tema de los tobas. Entonces, bueno, en realidad vi algunas cosas musicológicas de los tobas que no me servían tanto. Bueno, hay una canción de Indio Toba de Ariel Ramírez, muy linda y muy famosa. También hay unas músicas que cantó Mercedes Sosa, que tienen que ver con los tobas. Bueno, entonces un poco con esas referencias es que hice la música del cuento sinfónico. Pero estoy como en una etapa de ver qué es lo que ya escribí y cómo mi obra se parece a mí mismo, ¿no? Estoy como estoy al revés que Guillermo. En vez de abrir y plantear un nuevo sistema en cada obra, más bien al revés. Estoy diciendo, bueno, esta obra tiene que ver con esta otra y con esta tal otra, pero porque yo estoy en esa etapa, ¿no? A lo mejor es porque tengo 53 años y bueno, y ya no escribí muchísimo, pero algo escribí. Entonces Claro, ya quiero configurar un estilo en la medida de lo posible, ¿no? claro. En razón de lo que contabas, cómo uno se va, en cierta manera, redescubriendo o tomando posturas respecto de lo que hace. Esta última etapa para nosotros ha sido resignificar, de mirar a nuestra tierra, a nuestros compositores, nuestros creadores, nuestros intérpretes. Y de esto sabe muy bien Guillermo, porque él está trabajando y es parte muy activa de todo lo que está pasando con nuestro ciclo, que se llama La Pampa Sinfónica, justamente, y que trata de poner en valor a nuestros artistas de los más diversos géneros, pero en un formato sinfónico. Y aquí el tiempo que estamos atravesando, por ejemplo, fue muy beneficioso en probar, en tratar de buscar nuevas combinaciones sonoras, hasta en un sentido una nueva estética. Yo lo palpité muy de cerca en lo último que arregló Guillermo para nosotros, ¿no? Y desde ese lugar, Guille, un poco tu mirada, ¿no? Sobre justamente lo que estamos diciendo de nuestra raíz y cómo la palpitas y cómo la plasmas en un papel. Claro, sí, mira, son como distintas facetas del compositor o arreglador para mí. En un momento, tal vez lo más difícil es como desaparecer vos, que no aparezcas vos dentro de la obra de otro, sino que poder explotar a lo máximo que se pueda lo que ya trae esa obra, intentando madurar compositivamente y como arreglador en el matar mi ego y de que solamente se luzca la obra y el cantante, por ejemplo. Es muy difícil para un compositor morir y ponerse al servicio. Por lo menos a mí me costó mucho ponerme al servicio exclusivo de la obra. O sea, por más que se me ocurriesen cosas súper interesantes, que para mí eran interesantes, obviamente, si contradecía la estética de la obra, tratar de no ponerlas, aunque tranquilamente, como era libre, me habías dado vos la libertad, también los últimos arreglos que hice, sus compositores y autores me habían dado la libertad de recrear la obra, pero me pareció más interesante vestirla diferente y tratar de darle
no solamente que sea un acompañamiento para un cantante, sino que sea un dueto entre la banda, como una sola persona, la banda, y el cantante. Entonces, en ese dueto me tuve que inventar ciertas cosas de cómo llevar sin caer en melodía con acompañamiento, una textura básica que es a la que recurrimos siempre y a la que la gente más acostumbrada está. Entonces, para no llegar a esa textura con acompañamiento, a esa melodía con acompañamiento solamente, tuve que repensar la banda desde otro lugar. Entonces, en ese repensar la banda, me la imaginé directamente como un super sintetizador, en el cual le iba poniendo efectos a cada lugar donde caía la voz. Entonces, ya se dejó de transformar en una melodía, por momentos obviamente había melodía con acompañamiento, porque de eso se trata, ¿no? Pero tratar de enfatizar los puntos no solamente melódicos que traían, sino los puntos de inflexión del texto. Entonces, cuando encontraba distintos puntos de inflexión donde habitualmente yo buscaría explotar la orquesta, me pareció que era mucho más cercano a la música pampeana, esa desolación por ahí que marca Viviana, o esa amplitud, sacar todo. Entonces, por momentos donde se esperaba la respuesta del explotar, yo quitaba todo y dejaba solamente la voz, o ponía por ejemplo, no errores, pero sí serían errores en orquestación o en composición, y van contradiciendo, por ahí poner desde lo como muy específico, desde lo armónico en algunos lugares necesitaba una novena bemol, un acorde mayor, tranquilo, y una novena bemol en el bajo molestando, pero en un solo bajo, no en todos. Entonces, esa sensación de incomodidad que yo sentía en el texto, trataba de llevarla por ese lugar en la música. Y después el vínculo con lo folclórico, cuando son obras mías, yo estoy tratando hace muchos años de emanciparme de la forma, y también del folclore, pero que salga esa emancipación, que salga sola. Entonces, en ese salir sola, trato de irme todo lo contrario, por ahí lo que están compartiendo los colegas. Me encanta porque estos son como caminos que uno va siguiendo y en algún momento se encuentra y se vuelve a alejar, y es como salir a pasear. Para mí es salir a pasear en el bosque y voy encontrando cosas, y Son si las quiero usar, las perspectivas. uso. Claro, si las quiero usar, las uso, y si no las quiero usar, no las uso. Ya me saqué ese deber ser de tener que, soy argentino y tengo que hacer música argentina. Pasé varios años atrapado en esa dicotomía de decir, bueno, a ver, necesito escribir otra cosa, y no puedo porque soy argentino, entonces si voy a tocar a Venezuela y no llevo folclore, no llevo tango, voy a tener, no sé, estoy pecando, estoy siendo un traidor de mi país. Entonces, en esa cosa me di cuenta, por ahí hay un cuento, me parece, una entrevista que le hacen a Borges, donde él habla que un árabe no necesita hablar de pirámides ni de camellos para que se sienta que su obra es árabe. Bueno, entonces yo voy por ese lado y tratando de sacarme de encima todas las capas de prejuicios y formales y de deber ser. Yo los deber ser me han jodido la vida, entonces trato de no tenerlos ahora en este momento, y de encontrar una identidad a través de la nada, y sigue saliendo música folclórica, no sé cómo, pero, o sea, no lo quiero, y en un momento estoy montado arriba de una chacarera aunque no esté el ritmo. Entonces es como que, bueno, listo, ya me despreocupé, va a salir eso aunque no quiera, así que voy por ese lado y no tengo tanto problema, pero sí es una responsabilidad trabajar con música de otros, que me encantó y que no lo había hecho. Por el respeto a otro compositor, me fue muy difícil, me sigue siendo difícil, porque no sé lo que el otro quiere. O sea, por más que charle 1.000.000 de veces, es imposible meterle un cable en la cabeza que venga a mi cabeza para ver realmente lo que él está escuchando. Entonces, como no sé, intento de ir más o menos por donde me imagino, y trato de sacarle como un perfil psicológico, si se quiere, al compositor con el que estoy trabajando. A ver, les suelo hacer una entrevista para ver qué le gusta, por ejemplo, qué pintura le gusta, qué libros lee, qué cultura le gusta, qué tipo de arte, con qué época se siente identificado, más allá de la Argentina, ¿no?
Entonces eso me da como un marco para ver, decir, mira, esto que se me ocurría acá no va a concordar con todo esto que le está gustando a esta persona. Y voy por ahí, o sea, si le gusta Picasso y no le está gustando Jackson Pollock, y bueno, es porque no le va a gustar mucho el desorden, sino un desorden organizado. Entonces ya más o menos voy viendo por ahí ese desorden organizado, cómo le gusta. Si le gustaba, como fue la vez pasada, le gustaba mucho todo lo onírico, lo impresionista, y bueno, a veces no caigo en lo impresionista de la música, sino que me voy a la estética impresionista y decir, bueno, a ver, no tiene que haber nada que corte una cosa con otra, sino que realmente sea toda una unión y que sea un por qué cambio de instrumento, que no sea porque se me ocurrió poner este color acá, sino que sea necesario para la obra. Entonces voy batallando, o sea, no tengo nada claro. Yo voy batallando como puedo, y por más que los libros estén ahí, la mayoría de las veces voy en contra de lo que me dicen los libros, porque no me sirve, o sea, porque están hechos, muchos de los libros están hechos para música europea, y nuestra música es rítmica, y no funciona lo rítmico a veces en una banda de vientos, porque cuando uno traslada lo que hace una guitarra o un piano directamente, no funciona. Básicamente, primero somos 30 personas sintiendo un pulso, un swing que no está explicado en ningún lado diferente, y entonces cuando escuchamos cha, 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 de un guayno, que voy a decir, para mí es un quintillo, y que va con semicolor, bueno, todas esas cosas que, ¿cómo hacemos para sentirla todo igual? Entonces descarto a veces la parte rítmica y me quedo con colores, con armonías, y bueno, eso. Buenísimo. Ricardo, ahí voy. Voy perdón, con vos. yo quería Sí. no disentir, pero perdón. Pero está bueno, dale. Porque lo de Borges, yo lo escuché esta cita, es más, me la dio un profesor, ahí lo tengo el texto de Borges, y claro, es un tema, es para discutir, digamos. Obviamente Borges es uno de nuestros mejores escritores, y dentro de la obra de Borges, que es tan vasta, tan importante, hay cosas que serían como el equivalente a un ritmo de chacarera o a un tango, o sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando él escribe sobre los maleos, o hay un cuento muy lindo que tiene que ver justamente con La Pampa, que se llama El Cautivo, que es un cuento así recontra chiquito, que tiene que ver con la conquista del desierto, y que es medio gorila el cuento según algunos analistas, no según yo. Pero quiero decir, digamos, por eso ese texto de Borges se lo usa, digamos, se lo usa para justificar. En realidad, yo prefiero que vos digas, lo hago así porque lo siento así, a que me lo cites a Borges, pero no por... No, ese fue el punto de inflexión. Cuando yo leí eso, es como que se me desató un nudo, esa es la sensación. Sí, no, más allá de lo que haya dicho Borges, sí. Obviamente. No, estamos de acuerdo. Yo creo que justamente es una gran discusión para el arte argentino, ¿no? O sea, hasta qué punto se parece a otras cosas o no, ¿no? A otros artes de otras partes del mundo, y cuánto tiene de identidad. Y cuando yo escucho la música brasilera es tan fuerte la identidad, o sea, sale por todos lados. Entonces, claro, no necesariamente porque usen los ritmos tal cual o qué sé yo, pero no sé, como que aflora la identidad de una manera. Entonces, yo me saco el sombrero con los brasileros por eso, porque entonces me encantaría que el arte argentino tenga eso, ¿viste? Que sale, porque sí. Y yo creo que en tu música está. O sea, vos no dejás de ser argentino, cordobés, pampeano, no dejás, o sea, aunque uses los multifónicos, aunque uses... no, está, y está buenísimo que esté. Claro, por eso te digo, pero ya no buscado. Claro, pero porque hiciste un proceso. En realidad, ¿sabés por qué? Porque yo creo que también pasa cuando uno escribe bastante, ¿no? Porque si escribiste 2 o 3 obras, no, pero si ya pasaste las 30 obras, bueno, ahí ya empezás a saber por dónde viene tu estilo, tus gustos, tus necesidades estéticas, ¿no? Y yo creo que acá todos pasamos las 100 obras fácil, así que... Puede ser. Yo igual algunas las voy a borrar del catálogo, ¿eh?
No, pero te digo que tengo unas cosas ahí que me dan una vergüenza, pero... Y todos tenemos muertos así de eso, sí. Sí. Ricardo, mira, yo la verdad te confieso, tengo siempre mucha curiosidad por la música del Uruguay. Siempre lo cuento, atesoro como fortuna haberlo visto en vivo al Negro Rada, a Jaime Ross, y un poco en tren de lo que veníamos charlando. ¿Cómo aflora el candombe en la música actual, por ejemplo, para los vientos? Sí, bueno, hay mucha gente, hay gente joven que se está, gente joven, bueno, de mi generación. Jóvenes. Bueno, sí, jóvenes, bastante joven. Que se está involucrando mucho en lo que es estudiar en serio lo que es la parte del candombe, del tango, de todos esos ritmos y llevarlo a la música. Hay mucha gente que está dedicado a eso, se han sacado libros, se han involucrado mucho con ese tema que está medio olvidado en realidad. También yo los escucho y veo que ustedes en las bandas, en la banda le dan mucha importancia a la música nacional. Yo, por ejemplo, soy el ayudante de solista, toco el alto en la banda sinfónica de acá de Montevideo ya hace 15 años, y música original de compositores uruguayos he tocado en esos 15 años una sola obra de un compositor contemporáneo, y no he tocado más, sí algunas transcripciones, pero no se le da, me parece, la importancia suficiente a la música nacional. A los compositores nuevos que hay no se le da la oportunidad de escribir una obra, estrenársela, yo que sé, capaz de hacer una invitación a compositores que escriban para banda y se puedan estrenar sus obras. Yo en esos 15 años solamente una obra. Hablando también con el director, con Martín Jorge, que desde que ha estado ha impulsado mucho la banda, ha hecho crecer mucho la banda, que la banda pasó de ensayar en un sótano a formar parte del Teatro Solís, que es el teatro más importante que tenemos acá, junto a la Filarmónica y a la Comedia Nacional. Bueno, encontró su lugar. Están en la búsqueda de material, me dice que hay mucha obra original de compositores nacionales para banda sinfónica, que lo están archivando, que estuvo perdido, que lo encontraron, y bueno, como que recién se está armando por ese lado, pero eso es lo que veo, y que yo siempre, cuando puedo hablar con el director, intento de plantear eso, de que la música nacional muchas veces no tiene mucha cabida, y no tanto en la banda y como en la orquesta también, las orquestas. Cada vez que se llaman a una persona a dar un concierto, algún músico uruguayo, a dar un concierto, siempre tocan obras que ya todo el mundo toca. El clarinete toca Mozart, también el oboe, el trompetista toca Haydn, el fagotista toca Weber. Entonces, siempre sí, no sé, y yo me parece que no, que hay que tratar de buscar tocar lo que a uno sí le gusta, pero también darle un poco de importancia a los compositores que hay. Yo en mi caso, las veces que he tenido oportunidad de tocar, siempre busco de tocar música de compositores nacionales. Estrenar alguna obra para banda, como le hice el 2019 en el congreso a la Sax, que tuvo Guillermo. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de estrenar una obra. Hay otra obra también para saxofón y banda, que estaría buena estrenarla en algún momento. Y bueno, y eso, yo estuve enfocado más que nada por ese lado, por
la música nacional, que como que recién está empezando. Recién está empezando bueno, a moverse un poco y eso, pero había quedado Ojalá como prospere, olvidada. que ojalá prospere, digo, porque a mí me parece que el sentido de pertenencia para los compositores es súper importante, que los músicos o los organismos, tanto sinfónicos o bandas, puedan hacer su música. Me parece que los pone en otra dimensión y me parece sumamente importante. Ojalá que siga creciendo eso, ¿no? Por Claro, el bien de los compositores, ¿verdad? Bueno, ahora ya exactamente, exacto. los transporto a la actualidad. Para vos, Viviana, ¿qué es lo que estás proyectando en estos momentos? Bueno, yo en realidad desde todo el año pasado estuve aprovechando bastante la virtualidad, viendo que era la única posibilidad que teníamos los músicos y todos, ¿no? Estuve aprovechando bastante, hice, digamos, varios cursos, pero además participé en varios festivales y simposios. Y bueno, los proyectos en realidad consisten en estrenos de obras en los lugares en los que se está pudiendo dar conciertos presenciales con el protocolo vigente. Se va a estrenar una obra para fagot y orquesta en Río Negro. Bueno, tenemos un proyecto con Voz Muchi, que todavía no lo vamos a contar porque es más, más sorpresa. Y bueno, y después otras obras en formatos más chicos, que ya estoy por ahí como más habituada, porque, qué sé yo, es lo que más tenemos a mano, ¿no? Los músicos como para hacer música de cámara. En cuanto a lo que decían recién, la verdad que me parece que es bastante difícil para los compositores tener organismos grandes a disposición para que estrenen nuestras obras. Entonces, cada vez que surge esa posibilidad, organismos grandes, me refiero a bandas, orquestas sinfónicas, ¿no? Cada vez que surge esa posibilidad es como una alegría enorme y un sí definitivo, ¿no? Así que, bueno, los proyectos son esos, o sea, ciertos estrenos, estoy escribiendo esas obras, no están completas todavía, pero ya tienen como fecha de estreno, así que esperemos que todo siga bien y que se puedan estrenar así, digamos, con la relación directa con el público, ¿no? También me parece importante que hay en muchos de esos conciertos, como los que la vez pasada en marzo se estrenaron algunas obras mías también, y lo bueno fue que se pudieron estrenar con público presente, con la capacidad reducida, pero a su vez se transmitieron por streaming. Entonces, la verdad que eso me parece buenísimo, porque, o sea, no solo por la gente que no puede llegar a asistir al lugar del concierto porque la capacidad se reduce, sino por todos los que por ahí estamos más lejos, ¿no? De los lugares donde sí se están haciendo esos conciertos. Y la verdad que si se pudieran quedar para siempre esos streaming, estaría buenísimo, porque no siempre uno estando lejos puede viajar a encontrarse con el concierto. Por supuesto que acá tenemos conciertos, tenemos la banda también, pero hay veces que hay recitales que uno quisiera disfrutar y están en otros lugares. Está la imposibilidad por trabajo, por tiempos, por familia o por los motivos que sean. Entonces, esto de poder transmitir los conciertos y que el resto los pueda disfrutar no va a ser lo mismo, pero sería, la verdad, muy, muy positivo, me parece a mí. Y vos, Fernando, contame, ¿en qué andás? Uy, siempre tengo una torre de cosas así para hacer, y siempre
y a veces en el medio de la pandemia también digo que no me sorprenda la muerte porque tengo muchas ganas de hacer cosas. Bueno, ahora estoy escribiendo mi tesis de doctorado que incluye escribir una obra para saxofón y orquesta de cámara eh, en formatos de unas obras que analizo. Ese es un proyecto. El otro proyecto es un disco de canciones con María Estela Monti, que ya empecé a escribir los arreglos y que tiene 6 temas míos y 6 temas que nos gustan. Y que es muy linda la temática porque me di cuenta que tengo un montón de canciones de cuna en mi repertorio, así como que me la paso escribiendo canciones de cuna. Se ve que me gusta mucho ese género. Y entonces el disco se llama de camas y de cunas. Y entonces tiene cosas que ver con el amor, tiene un tema del disco de Girondo, ese que vos nombrabas, tiene el tema que más éxito tuvo de ese disco de Girondo, bueno, que ustedes lo han tocado también varias veces, que es Balaúa. Y después tiene otras canciones, o sea, tiene 6 canciones y 6 arreglos, digamos. Porque estoy dirigiendo una carrera de arreglos musicales en la universidad y entonces... bueno, el año pasado hice el disco de la música de Guastavino, como que el arreglo musical estoy como ahí es todo un tema que podemos discutir otro día si quieren. Claro, claro. Y después estoy con el proyecto ese que te había comentado, sobre Malvinas. Que es un proyecto que me apasiona sobre Malvinas, que es muy profundo, muy interesante. Doloroso para algunos, ¿no? ¿Qué cosa? Doloroso para aquellos que perdieron. Doloroso, y sí, queridos. porque Malvinas es a la Argentina como Vietnam a Estados Unidos, en muchos sentidos. Claro. Es parte de nuestra historia y tiene mucho. Y esa historia que encontró mi hermano es genial, es una historia de una cacica tehuelche y del gaucho Rivero que defendió así después de la invasión inglesa, o sea... Es una historia, pero especialmente la cacica tehuelche, porque le da toda una dimensión feminista, muy actual a la historia, y es una historia de 1830, entonces, bueno, ya la tengo como bocetada la obra, tengo algunos arreglos hechos, está como terminado el texto también, o sea, está como muy avanzada, digamos. Así que espero que en algún momento vea la luz. Sí. Sí. Bien, y vos, Guille, un poco te veo de cerca, pero quizás hay muchos que no, entonces les podés contar en qué andás en este momento. Y yo en este momento, bueno, con todo lo que me diste de laburo tengo para todo el año casi, así que mucho no estoy escribiendo por fuera. Sí, me ha consumido mucho tiempo esto nuevo, porque es pensar todo de nuevo, digamos, pensar la música, como decíamos recién hace un rato, así que estoy trabajando con todos los autores pampeanos, estos que van a estar en la banda, tratando de, como te digo, de respetar, de verme en otra faceta que no es tanto la de compositor, sino más la de arreglador, que también es maravillosa y yo antes pensé que era igual y no, hoy en este momento la siento diferente a la de compositor. En su momento era para mí arreglar era lo mismo que componer porque me metía mucho y ahora me di cuenta que me tengo que meter menos y ser un poco más adulto, si se quiere, en las composiciones, entonces tratar de que se vea menos mi lápiz y se vea mucho más el del otro. Entonces estoy en ese proceso que me involucra leer, aunque no creas, muchos libros de psicología para poder correrme del lugar en el que estaba. Entonces estoy leyendo muchísima teoría, más que hacer, digamos, estoy en el proceso de cimentar algo nuevo. Entonces de reconstruirme yo como músico y como compositor sobre todo y como arreglador. Entonces en ese proceso me ha llevado más que nada a resolver ciertas cuestiones técnicas, obviamente, pero de repensarlo desde otro lugar, desde otro rol, si se quiere, desde otro rol tanto social como práctico también, ¿no? Entonces estoy en eso y tratando de no forzarme a hacer las cosas, digamos. Casi toda mi carrera quise escribir mucho, escribí muchísimo, muchísimo. Para mí era muchísimo porque era todo lo que todo el día estaba escribiendo. Entonces,
me obligaba, por ejemplo, a escribir X cantidad de obras en un mes, y salían cosas buenas, cosas malas, pero me ayudó a conocerme. Entonces ahora lo que estoy buscando es tratar de que la música salga lo más natural posible, sin forzarme, pero tampoco sin procrastinar todo, digamos, sino dejar todo para último momento, porque tampoco uno tiende a la vagancia. Entonces en esa línea finita en la que decís estoy haciendo y no estoy haciendo, bueno, yo en este momento estoy en eso, en el saber hasta dónde está bien no hacer y hasta dónde está bien, a dónde están mis exigencias. Recién conociéndome, estoy bastante más lejos por ahí que los colegas en eso, entonces voy recién conociéndome. Esto lo saben porque yo se lo he manifestado en nuestras charlas muchas veces ya. Él siempre los trabajos que hace o que nos hace funcionan, absolutamente todos. Y desde ese lugar es que siempre tengo mucha confianza y deposito toda esa confianza porque a lo largo de este tiempo que él está aquí con nosotros, he visto su transformación y su constante crecimiento, y lo que él está manifestando claramente se ve en los trabajos que están sonando justamente en esta época para con nosotros, ¿no? Equivale a decir que podés estar podés estar seguro de que ese proceso de correrte y tratar de dimensionarlo desde otro lugar a lo que estás haciendo claramente se traduce. Bueno, gracias. Igual es una hoja en blanco, Muchi. No. Cada vez que te sentaste parece que no vas a llegar, y que no sé si a los colegas les pasa seguramente. Cada vez que te sentás decís no voy a llegar, o sea, esto no sé cómo, pero no voy a llegar. A mí me pasa siempre. Entonces, es estresante, pero está buenísimo. No, sí, yo creo que, yo creo que sí, siempre, bueno, en ese, siempre me gusta manifestar que las construcciones colectivas son maravillosas desde la génesis, porque si bien está la circunstancia de que vos te parás a dar un levare para un comienzo, pero todo lo que transita después de lo que conceptualmente uno quiere, de lo que uno quiere buscar, y de lo que alcanza a contagiar a lo que tenés enfrente, me parece que eso es un espacio tan vívido que yo aprendí a atesorarlo, porque siento que todo ese tiempo, por más que uno esté un tiempo trabajando una obra, siempre hay algo que está distinto, siempre hay algo que cambió, siempre hay algo que mejoró, o siempre me doy cuenta de descubrir algo que en su momento pasé por alto. Entonces, me parece que es fundamental, ¿no? En un espacio de esa gran construcción colectiva como es un organismo sinfónico, ¿no? Y ahora te pregunto a vos, Ricardo, ¿en qué andás en estos momentos? ¿Qué estás proyectando? Bueno, en este momento estoy aprovechando, ya que está todo parado acá en Montevideo, sobre todo en todas mis actividades, la universidad, la banda. Estoy aprovechando, tengo la idea de empezar a grabar obras para saxo solo que tengo de compositores nacionales. Son varias obras, entonces estoy en ese plan de grabarlas. También estoy trabajando con mi pianista, que queremos grabar también, hacer un disco o dejar registro de obras, se llamaría como un homenaje a grandes compositores nacionales. O sea, con elegir dentro del repertorio de transcripciones que tenemos de los compositores que más nos gustan, y dejar un registro, porque no hay registro de nada acá, entonces hacer un disco en homenaje a ellos. Entonces estamos en esto de búsqueda de material, recopilando material, obras que ya tenemos, obras que estamos buscando, compositores que lamentablemente se ha perdido toda
la música que tenían, o quedaron guardados por ahí, o quedaron en manos de familiares, y familiares la perdieron, o etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tenemos proyectado de aquí. Calculo que todo este año, en este año nos dedicaremos a eso, a buscar la música, hacerlos. Hay algún concierto también que tenemos online, que vamos a hacer, y bueno, y participar de algún festival que se vaya a realizar. Y bueno, y con eso nos mantenemos en forma, como quien dice. Nos ponemos metas para no quedarnos quietos, porque si no, la motivación se pierde. Entonces tenemos que ponernos, ya que estamos encerrados, no podemos hacer nada, bueno, enfocarnos en eso. La idea principal es grabar, y bueno, y tratar de mantenernos tocando entre nosotros primero. Ese es el plan que tenemos. Maravilloso. Bueno, ya no tengo más tiempo porque sigue la actividad de la feria virtual. Realmente de corazón les tengo que agradecer profundamente este espacio que nos han regalado con su arte, con su música, con su pensamiento, y ojalá que se inunden estos espacios en donde los puedan conocer, y que vuestra música trascienda muchas, pero muchas fronteras. Así que desde nuestra banda sinfónica, desde la Secretaría de Cultura de La Pampa, a los 4 les agradezco profundamente este momento, ¿sí? Muchas gracias por todo. Gracias, y quiero dejarles acá unas preguntas o comentarios. Buenas tardes, hermoso el conversatorio. Doy clases de música en nivel primario y secundario, y me interesaría abordar repertorio de compositores pampeanos, además del Cancionero de los Ríos, ¿dónde podemos encontrar más material? Me gustaría saber si hay capacitación en composición musical para instrumentistas pampeanos acá en la provincia. Me interesa. Bueno, creo que se contactan ahí con toda la gente de la banda, o con Vivi también, y les pueden dar un montón de información. Igual ahora les dejo si quieren responder. Y otra pregunta o comentario: teniendo en cuenta que muchas veces resulta difícil no casarse con una idea o motivo respecto al proceso creativo, ¿qué tipo de técnicas pueden implementarse para correrse del lugar de compositor y ubicarse como oyente en el transcurso de la creación? O mejor dicho, ¿de qué manera puede uno ponerse al servicio de la obra y no al revés como suele suceder? Gracias. Bueno, no sé si... Esa pregunta tiene muchos vericuetos, ¿no? Tiene como varias, porque una cosa es el que escucha, que el que escucha es como cuando se habla del pueblo. Bueno, el pueblo son muchas, es un ser colectivo, y son muchos seres individuales, ¿no? Entonces, depende mucho también el que escucha, dónde está parado, qué sabe, qué escuchó antes, ¿no es cierto? Y a veces la obra, y a veces es verdad que las obras parecen tener su propia vida, ¿no? Y a veces, incluso a veces parece que las obras están como guardadas en un cajón y quieren salir del cajón, ¿no? O de la compu, a veces parece que tuvieran vida. Entonces ahí está como personificando a la obra también, ¿no? Ponerse al servicio de la obra. Es una pregunta muy, muy profunda y muy interesante. Pero bueno, si la obra y el que compone, digamos, tienen bastante en común, o son parte de lo mismo, yo creo que la obra habla mucho de la persona, en gran medida, ¿no? Yo como compositor creo que estamos medio desnudos, estamos hablando de nosotros, ¿no? Todo el tiempo, de nosotros mismos, a través de nuestra obra. Es una manera de expresarse, entonces no se puede no ser fiel a tu medio de expresión, ¿no es cierto? Como músico es distinto, porque a veces como músico uno puede ser más intérprete, ¿no? Y de pensamiento musical de otro, ¿no es cierto? Pero me encantó lo que dijo Guillermo de como arreglador, tratar de... Ese arreglador hiper respetuoso es por ahí un arreglador medio distinto al que dice John Guastavino, que no sé si no me agarra piña Guastavino, si sale de la tumba, no sé. Pero bueno, no sé. Bueno, muchísimas gracias, un placer, y nos seguimos
viendo, encontrando, creando, componiendo, debatiendo. Gracias por estar.